Cuando Francia fue derrotada por los alemanes y se firmó el cese de hostilidades, nadie pensaría que la cooperación entre estas potencias no era tan forzada como parecía ser. ¿Te gustaría saber cómo Francia fue cómplice de los crímenes nazis? Quédate aquí en Historia para Todos. Tras el acuerdo de cese de hostilidades, Francia acabó dividiéndose en dos zonas, la mitad norte y toda la franja atlántica quedó en manos de los nazis. El 10 de julio se formó el nuevo gobierno con sede en la ciudad de Vichy. Y para el 22 de junio se firmaría un armisticio con los alemanes tomando el control y el venerado mariscal Philippe Pétain estuvo al mando de este gobierno. El resultado de la votación fueron 569 votos a favor y 80 en contra. Podría decirse que la población francesa estaba en buenas manos. Lo siguiente fue la instauración de un régimen autoritario denominado Estado francés. El lema republicano, libertad, igualdad, fraternidad, se cambió por otros que iban de acuerdo al nuevo gobierno: trabajo, familia, patria. El régimen de Vichy fue abiertamente colaboracionista con los nazis desde el principio, por muy sorprendente que así sea. Esto se debió a dos razones. La primera era que vaticinaban que Alemania ganaría fácilmente a Gran Bretaña, y la segunda, que la ocupación de esta sería breve. También estaba la creencia de que si había un acercamiento al vencedor, y bueno, pues hay que mencionar también que se compartía cierta forma de pensar en cuestión a la población, pues los intereses políticos se irían orientados al nuevo régimen. Esta colaboración se selló con un apretón de manos entre Hitler y Pétain el 24 de octubre de 1940 en la localidad de Montreuil, en la zona ocupada. Por cierto, un día después de la entrevista en Hendaya entre Franco y Hitler. Si quieres saber más, te dejamos un link en la parte de abajo sobre este trabajo entre España y los nazis. Bien, continuamos. En el discurso del líder francés no dejaba lugar a dudas sobre esta cooperación y bueno, pues citamos la siguiente frase: con honor y para mantener la unidad francesa, una unidad de 10 siglos en el marco de una actividad constructiva del nuevo orden europeo, tomo el camino de la colaboración. La pregunta que sigue es: ¿cómo se dio esta forma de trabajo o esta colaboración forzada, vamos a decirlo de esta manera? Al principio, la relación se dio de una manera medio áspera, o eso se quería dar a notar, según el acuerdo que Francia estaba obligada a hacer. Bien, ¿cuáles son las características de este acuerdo? Número 1, apoyar el esfuerzo bélico de Alemania, sufragando los gastos de ocupación, proporcionando mano de obra y colaborando en la administración de la zona ocupada. Además, tiempo después, el gobierno francés se comprometía a ofrecer apoyo logístico al ejército alemán en sus colonias. Con este apoyo, el mariscal Pétain buscaba mantener una apariencia neutral para no comprometer la seguridad de su imperio. No solo del gobierno, sino también de Francia. Recordemos que había varias colonias todavía en aquel entonces que estaban bajo la subordinación de los franceses. Bien, esta cooperación tuvo ciertas ganancias. Mayor fluidez entre ambos territorios, pues entre ambas Francias, no solo de personas, sino también de mercancías, y la repatriación de más de 1,5 millones de franceses que permanecían en Alemania realizando trabajos forzosos.
Hitler accedería, pero siempre y cuando el gobierno de Vichy se subordinara a los intereses alemanes. Lo oscuro de esto es la colaboración no tan forzosa que surgió casi natural por la forma de pensar entre ambas potencias. Tras la llegada de Pétain y Pierre Laval, jefe del gobierno y declarado germanófilo, iniciaron la Revolución Nacional, esto es, restaurando los valores tradicionalistas de Francia, nacionalismo, católico y tradicional, que a sus ojos había sido manchado por la influencia de comunistas, judíos y francmasones, así como el liberalismo económico, entre otras cosas. Para llevar esta revolución se pusieron medidas represivas que estaban acordes a los ideales de Hitler: prohibición de la francmasonería, purgas en la administración, preparación de leyes antisemitas, persecución a comunistas, entre ellos republicanos españoles exiliados que fueron entregados a los nazis. Así nomás se dieron las cosas. Para llevar esto a cabo se necesitó la cooperación de la policía de ambas Francias y sobre todo de la ocupada por los nazis. A partir del ataque de Alemania a la Unión Soviética en 1941, pues se intensificó la cooperación en persecución contra los comunistas. Y aún más se puso peor la cosa, ya que se dio el asesinato de un oficial alemán en 1941 en tierras francesas por parte de un militante comunista. Esto endureció mucho las cosas y la resistencia, que cabe mencionar, no todos los franceses se tragaron esto de la ayuda neutral que se le había propuesto a Alemania por parte del gobierno de Vichy. Pero bueno, continuamos. El gobierno de Vichy hizo todo lo posible porque los alemanes no mataran a la población francesa así nomás a diestra y siniestra, y mejor eligieran asesinar a comunistas, entre ellos a Guy Mock, un joven comunista fusilado por los alemanes. Pero esto se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa. Como dijimos hace rato, pues no todos se tragaron ese cuento, pero sí desde el gobierno hubo cooperación. Continuamos. El 3 de octubre de 1940, a solo 3 meses de la rendición francesa, el gobierno de Vichy redactó por iniciativa propia un estatuto para los judíos más o menos parecido a los alemanes que habían hecho en 1935. Puntualizamos algunas cosas que nos parecen importantes. 1. Ya sea que el judío estuviera en zona libre o ocupada, deberían ser expulsados de la vida francesa. Se les excluyó de las funciones administrativas, militares, culturales, y se les prohibieron ejercer profesiones, y estas leyes se fueron endureciendo con el paso del tiempo. Cuando decimos el paso del tiempo nos referimos a las victorias que se dieron de los alemanes en su momento. Para principios de 1941 se crea la Comisaría para Temas Judíos, es decir, un departamento exclusivo encargado de coordinar e impulsar la persecución a los judíos en toda Francia. Y eso que era forzada toda esta cooperación. Para el 2 de junio del mismo año se redactó un segundo estatuto donde se confiscaron los bienes, en especial en las obras de arte que tenían en manos los judíos, y se creó un censo general, y gracias a esta información se logró encarcelar a más de 4,000 judíos. Curiosamente, esta mayoría de judíos eran extranjeros que habían huido de Alemania, pero en Francia pues tampoco eran bien recibidos, y con esto el país ocupado quedaba bien con el actual vencedor. Para 1942 la persecución contra los judíos se extremó en mucho, recordando que ya estaba el plan alemán del famoso día llamado la Solución Final. Se hizo una reunión para conseguir que la policía francesa colaborara para la deportación de judíos de Francia, y esta se vio materializada o hecha realidad. Y la madrugada del 16 de julio de 1942, miles de policías franceses bajo la dirección de la SS participaron en la gran redada en París, y durante 2 días arrestaron a nada más que 13,152 judíos, más de la mitad, desafortunadamente, mujeres y niños. Los que pudieron escapar se fueron al sur con la esperanza de que no encontraran a sus familias y poder estar a salvo.
Los que fueron arrestados se quedaron sin comida ni agua y bueno, pues nada más se juntaron 76,000 judíos que fueron deportados de Francia y nunca antes los nazis habían tenido una colaboración tan intensa y decidida por parte del gobierno francés. Pero no solo la policía cooperó con esto, también se creó la Legión de Voluntarios Franceses, la LBF, y así la llamaremos de hoy en adelante en este trabajo. Esta milicia combatió en el frente oriental contra la Unión Soviética apoyando a Alemania. Estaba compuesta por soldados veteranos activistas, otros eran antibolcheviques, mercenarios, prisioneros de guerra, que querían evitar los trabajos forzosos que se daban en Alemania. Cuando en 1944 se produjo la liberación de París, esta LBF fue disuelta y sus voluntarios fueron trasladados por orden de Himmler a la Waffen de la SS, nada más y nada menos que el brazo armado de esta sociedad. Y se formó la División Carlomagno, una unidad que luchó para defender el Tercer Reich hasta la caída de Berlín en mayo de 1945. Hay que aclarar que la LBF no fue fundada por el gobierno de Vichy, pero tampoco la sofocó. Recordemos que este gobierno era neutral. Pero la LBF no fue la única institución fuera del gobierno que se creó. También está el Servicio de Orden Legionario, que también se llamó el SOL, una organización paramilitar creada a imitación de la SS. El SOL obtuvo el beneplácito del gobierno de Vichy y este se encargó de la represión de la resistencia francesa, pero también de la persecución judía. Como eran franceses, conocían el terreno y esto ayudó mucho a los alemanes. Esta organización llamada SOL alcanzó los 43,000 miembros, no era cualquier cosa, y sus objetivos eran los siguientes. Primero, mantener cierta autonomía en la preservación del orden interno. Segundo, reforzar su compromiso con los nazis y crear una guardia pretoriana para repeler un alzamiento ya sea comunista contra Le Gaulle en el futuro. Pero también buscaban de alguna manera estar bien parados con los nazis, pero esto se cayó cuando Pétain y el gobierno nazi pues estaban en conjunta cooperación. También estuvieron otras organizaciones llamadas separatistas bretones y alsacianos, flamencos y corsos. Apoyaron con entusiasmo a los nazis con esperanzas de tener pues ayuda mutua en el futuro. La clase empresarial, que en general compartía la ideología del gobierno de Vichy, también fue proclive a la cooperación, sobre todo al principio, cuando todo estaba a favor de Alemania. Se calcula que unas 14,000 empresas entraron en esta cooperación franco-alemana. De entre varias cosas, lo primero era sacar a judíos de esas empresas y también ofrecerse para producir material militar, ayudando a unos y empobreciendo a otros. ¿Qué decir de los intelectuales y artistas? Que uno debería pensar que su intelecto debía estar con la razón, pero tampoco salieron muy bien librados de esto. Aunque fue una minoría, sí se apoyó en esta colaboración con los alemanes. No se sabe si por conveniencia u otros intereses, pero también ellos le entraron a esto, como el caso de Abel Bondar, Paul Morand y de la diseñadora Coco Chanel, entre otros. El siguiente sector, que es la Iglesia, por un lado rechazaba el régimen racista y pagano de los ocupantes alemanes, pero por otro lado estaba a favor del pensamiento de Pétain, que ya habíamos mencionado en su frase. La Iglesia actuó con discreción y fueron respondiendo conforme a sus intereses se iban dando en el transcurso de la guerra, y cuando vieron la persecución judía, cerraron la puerta y miraron para otro lado, como en 1968 en México, pero de eso hablaremos en otro video. La clase trabajadora también colaboró con los alemanes, ya sea por necesidad o por interés, es decir, mejor salario y condiciones laborales, que bueno, en aquel entonces en Francia no se obtenía. Miles de trabajadores se enrolaron por iniciativa propia en empresas administradas por alemanes, y esto se intensificó para 1942 con un pequeño intercambio de prisioneros de guerra que fueron capturados en la invasión de 1940.
Este cambio consistía en mandar obreros especializados a trabajar a fábricas del régimen alemán, también con las esperanzas de tener una mejor calidad de vida. Gracias a esta última situación y el fracaso de la invasión a la Unión Soviética por los alemanes, decayó el régimen de Vichy. Cabe decir que las protestas de franceses conscientes de esta situación estuvieron latentes, pero no mucho como la cooperación. Alemania ocupó Francia. Quizás uno esperaría una real cooperación forzosa y debajo de la mesa estar preparando un levantamiento armado, que sí se dio, pero no al principio, y fue con ayuda de los norteamericanos, de los soviéticos y de otros países. Se culpa a los alemanes del día final, pero Francia también contribuyó para que esto se diera. A final de cuentas, la opinión es de ustedes, y para los que han visto el video sobre el muro de Berlín, ahora entenderán por qué en la frase que dijimos metiche de Francia, estaba por una parte la ayuda neutral entre comillas y la otra la persecución a los judíos, comunistas, francmasones, etcétera, etcétera. Como dijimos, la opinión final es de ustedes. Si el video te gustó, nos encantaría que nos regalaras pulgar arriba y te suscribieras a nuestro canal. Compártelo con tus amigos, compañeros, conocidos. Déjanos tu comentario en la caja de descripción. Activa la campanita para estar al día de nuestros nuevos trabajos que vayamos subiendo. Esto fue Historia para Todos.